En mi último vídeo intenté explicar que el liberalismo, como filosofía política que promueve el respeto irrestricto a los proyectos de vida de las personas, se puede compatibilizar en determinadas circunstancias y sometido a restricciones muy importantes con los denominados estados de excepción, es decir, con la limitación temporal de algunas libertades de algunas personas para proteger las libertades de terceros inocentes. Si os interesa una argumentación más desarrollada sobre este punto, podéis acudir a este vídeo que encontraréis disponible en la pestaña de arriba. Sin embargo, y a pesar de esta argumentación, que en todo caso podrá ser acertada o equivocada, algunas personas siguen criticando a los liberales por supuestamente haber cambiado súbitamente de opinión con respecto a su visión del Estado, con respecto al papel que le atribuyen al Estado, de reclamar un Estado que no intervenga nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, a defender que el Estado puede tener un cierto papel a la hora de coordinar a los individuos para impedir nuevos contagios, es decir, para impedir la conculcación de las libertades de otras personas. En principio, tampoco debería haber ningún problema, ningún inconveniente con que ello fuera así. Los liberales y cualquier otra persona que sea honesta pueden perfectamente cambiar de opinión si consideran que se han equivocado y que sus ideas no reflejan fielmente la realidad. En eso consiste el progreso científico, en formular hipótesis, en observar cómo esas hipótesis funcionan en el mundo real y en validar esas hipótesis o en refutarlas si observamos que no se cumplen lo que se esperaba. Por tanto, ya digo, en principio que los liberales cambiaran de opinión y ahora atribuyeran un papel ligeramente superior al Estado en el caso de epidemias, tampoco debería ser el fin del mundo para nadie. Al contrario, lo que pondría de manifiesto es la honestidad intelectual de aquellos liberales que son suficientemente flexibles y no dogmáticos para adaptarse al mundo real. Ahora bien, lo que estos críticos quieren poner de manifiesto es que el liberalismo, en realidad, no está constituido por un conjunto de principios firmes, en los que los liberales realmente crean, sino por un conjunto de principios oportunistas. Es decir, defiendo ciertas reglas del juego cuando a mí me interesa y cuando súbitamente me deja de interesar, propongo que esas reglas del juego cambien de nuevo en función de mi interés. En este sentido, cambiar de opinión sobre la marcha y en función de los intereses particulares de una persona, evidentemente sí constituiría un auténtico misil en la línea de flotación, ya no del liberalismo, sino de cualquier otra filosofía política que se postule, que se precie de ser o de aspirar a ser universal. Ahora bien, ¿es verdad que el liberalismo ha cambiado de opinión a cuenta de esta epidemia? Es decir, ¿es verdad que el liberalismo jamás, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún contexto, ha postulado que determinadas intervenciones estatales o intervenciones de otras instituciones no estatales que reemplazarían en una sociedad anarquista al Estado, ya digo, que esas intervenciones estatales o no estatales son del todo incompatibles con el marco filosófico del liberalismo? Bueno, permítanme leerles 3 fragmentos de 3 obras liberales que se escribieron y publicaron antes de la situación actual y que por tanto no se pudieron ver influidos por el contexto económico y social que hoy estamos viviendo. En primer lugar, Derecho, Legislación y Libertad, de Friedrich Hayek, y más en concreto el tercer volumen de esta obra, de este libro, El orden político de la sociedad libre, publicado en el año 1979. Nos vamos a la página 421 de la edición de Unión Editorial, en el epígrafe La seguridad, dentro del capítulo Sector público y sector privado, y podemos leer lo siguiente. No es necesario tratar aquí con más amplitud la segunda función que el gobierno debe cumplir indiscutiblemente, incluso en un estado mínimo, la defensa contra los enemigos externos. Junto con todo el campo de las relaciones internacionales, debemos mencionarlo simplemente para recordar cuán amplia es la esfera de las actividades del gobierno no vinculadas estrictamente por normas generales o incluso dirigidas eficazmente por una asamblea representativa y en la cual se le dan al Ejecutivo unos poderes discrecionales de gran alcance. Puede ser útil recordar que siempre ha sido el deseo de hacer que los gobiernos centrales sean fuertes en sus relaciones con los demás estados, lo que ha llevado a confiarles tareas cada vez más amplias, que podían desempeñar con mayor eficacia las autoridades locales o regionales. El peligro de guerra ha sido siempre la causa principal de la progresiva centralización de los poderes del gobierno. Pero el peligro de enemigos externos y también de insurrecciones internas no es el único que solo se puede evitar eficazmente con una organización dotada de poderes coactivos. Pocos pondrán en duda que solo esta organización puede ocuparse de las calamidades naturales como huracanes,
inundaciones, terremotos, epidemias, etc., y adoptar medidas capaces de evitarlos o remediarlos. Recordemos esto una vez más para poner de relieve otra razón por la que es importante que el gobierno controle los medios materiales y sea sustancialmente libre de usarlos discrecionalmente. Por tanto, Hayek, en la que es probablemente su obra de filosofía política más importante, Derecho, Legislación y Libertad, en el libro tercero, donde intenta acotar cuáles son las funciones legítimas del Estado, pone claramente de relieve que la lucha contra las epidemias es una de esas funciones, una de esas competencias. No estoy diciendo que Hayek tenga necesariamente razón en lo que está postulando. No estoy diciendo que todo el planteamiento que os he leído sea un planteamiento que yo considere 100% correcto. Pero lo que sí estoy diciendo es que ya en el año 79, el que fuera uno de los pensadores liberales más insignes del siglo XX, Friedrich Hayek, ponía a las epidemias como un ejemplo de campo donde la intervención del Estado sí resultaba legítima. De nuevo, no estoy diciendo que Hayek tuviera necesariamente razón. Hay críticas que se le pueden hacer, pero desde luego no cabe afirmar que los liberales hayan cambiado súbitamente de opinión ante la pandemia que estamos viviendo. Vamos ahora con otro libro, en este caso de mi autoría, Una revolución liberal para España, del año 2013. Si nos vamos al epílogo, y más en concreto a la página 378, podemos leer: no existe ninguna presunción a favor de que una persona o grupo de personas coaccionen a otra persona o a otro grupo de personas. Instintivamente, todos repudiamos que iniciar la violencia contra otros seres humanos es algo malo que deberíamos intentar minimizar. Todos rechazamos el robo, el secuestro, el asesinato o la esclavitud como formas de interacción social y nos opondríamos a padecerlas e incluso a que otros semejantes las padecieran. En cierto modo, parecería que la presunción con la que natural e instintivamente operamos es justo la contraria a la de aceptar la violencia. Indubio pro libertate, a saber, cuando dudemos, maximicemos las esferas de libertad y minimicemos las de coacción. Por supuesto, una presunción no es una certeza universal. Que la violencia sea rechazable en principio no significa que necesariamente deba serlo en todos y cada uno de los casos. Podría haber circunstancias donde no iniciar la violencia condujera al caos más absoluto, a la miseria y a la extinción del grupo humano. Por ejemplo, si una sociedad fuera infectada por una pandemia que se extendiese rapidísimamente y que acarreara una muy elevada mortandad, probablemente muchos considerarían aceptable obligar, aún mediante la fuerza, a todos los individuos a vacunarse. Pero incluso aquí tenderíamos a reclamar que el problema se solventara con la mínima coacción necesaria durante el mínimo tiempo imprescindible. Dicho de otro modo, incluso cuando la iniciación de la violencia pudiera quedar justificada, desde luego no cualquier nivel de violencia quedaría justificado. Y vamos ahora con un tercer libro, también de mi autoría, de hecho el último libro que he publicado sobre liberalismo, se llama Liberalismo, los 10 principios del orden político liberal, del año 2019. Si acudimos al 10º principio, el de la globalización, en la página 178 podemos leer lo siguiente: como ya hemos expuesto, los estados no son asociaciones voluntarias a las que sus miembros les hayan autorizado a restringir sus libertades. Un club tiene derecho a limitar la membresía solo a hombres, solo a mujeres, solo a cristianos, solo a ateos, solo a heterosexuales o solo a homosexuales porque es una asociación voluntaria cuyas reglas han sido libremente pactadas por sus creadores. Pero un estado no es un club debido a que nadie le ha cedido voluntariamente tal parcela de su libertad y en consecuencia tiene tanta legitimidad para prohibir la entrada de personas o de bienes extranjeros a su territorio como para restringir la permanencia de católicos, homosexuales o arquitectos dentro de su territorio, es decir, ninguna. ¿Acaso la única justificación que, excepcionalmente, sí pueda invocar un Estado para limitar esa libre interacción y asociación entre personas de distintas comunidades políticas sería la preservación de su orden público interno? Pues es la única competencia que, con el menor quebrantamiento posible de los derechos individuales, está legitimado a administrar. Por ejemplo,
Un Estado podría legítimamente limitar la entrada de personas o mercancías a su territorio si éstas fueran portadoras de un virus altamente infeccioso o si se sospechara que forman parte de un comando militar extranjero para invadir el país. O asimismo, podría condicionar la entrada y permanencia dentro del territorio del país a que una persona dispusiera de un espacio privado en el que alojarse, es decir, a que esa persona no necesite ocupar espacios públicos o privados que no tiene ningún derecho a ocupar. Pero en esos casos, lo que hace el Estado es modular el ejercicio de los derechos de algunos individuos para evitar la conculcación de los derechos de otros individuos. Lo que el Estado no estaría legitimado a hacer es, en cambio, anular arbitrariamente tales derechos. De nuevo, no estoy diciendo que estas argumentaciones sean impecables o que no puedan ser criticadas porque no contengan ningún error. Perfectamente pueden tenerlo y perfectamente pueden ser sometidas a refutación con mejores argumentaciones. Lo que sí estoy diciendo es que ya en 2013 y en 2019, antes por supuesto de que hubiese ningún síntoma, ningún amago de que la pandemia actual iba a estallar por todo el planeta, los liberales, y en este caso más en particular yo, en dos obras, defendíamos que podía haber excepciones al principio general de libertad, porque si ese principio general de libertad de unas personas se ejerce irresponsablemente, es decir, si esas personas no se pueden hacer cargo de no contagiar a otros, en tal caso puede estar justificado limitar temporalmente su libertad para no dañar a terceros inocentes. Por tanto, más allá de si esta argumentación es correcta o no es correcta, es una argumentación que se ha mantenido de manera más o menos coherente a lo largo del tiempo y no se puede acusar a los liberales de haber mutado su argumentación oportunistamente en función de las circunstancias. Básicamente, como dicen algunos, que nos ha entrado miedo ahora y como nos ha entrado miedo ahora estamos dispuestos a renunciar a los principios que normalmente hemos defendido. Al contrario, incluso cuando no había ninguna previsión de que esto pudiera llegar a suceder, ya planteábamos que las epidemias o las pandemias eran fenómenos ante los que el Estado podía limitar temporalmente las libertades de unas personas para proteger las libertades de terceros inocentes. En todo caso, démonos cuenta de que lo que sí han hecho los liberales ha sido plantear siempre estas excepciones como algo excepcional. Es decir, no se trata de dotar al Estado de nuevos poderes permanentes para controlar la libertad de las personas. Se trata de que excepcionalmente las libertades de unos se puedan limitar para proteger las libertades de otros, porque los unos no son capaces de ejercer responsablemente su libertad, en tanto no pueden evitar que otro se contagie. Aquellos que dicen que, como los liberales estamos planteando ahora excepciones, estas excepciones habría que plantearlas siempre en situaciones también de normalidad, que en ese contexto más normal el Estado tuviera poderes similares a los que tiene ahora, lo que en realidad están invocando es el establecimiento de una tiranía. En situaciones normales, donde la libre interacción de las personas se puede regular perfectamente con la presunción de libertad, es decir, yo te respeto a cambio de que tú me respetes, porque los dos podemos controlar si cada uno respeta al otro, sería descabellado, sería liberticida que el Estado se arrogara poderes extraordinarios para cercenar esas libertades, es decir, sería del todo innecesario, injustificable, liberticida, repito, que el Estado pretendiera establecer un estado de alarma cuando no hay ninguna situación subyacente de alarma que lo justifique. Sería del todo injustificable que el Estado recluyera a las personas en su domicilio de manera permanente, aunque no hubiese ningún motivo vinculado a la protección de las libertades de otras personas que lo justifique. Por tanto, está muy bien que algunas personas pretendan formular críticas contra el liberalismo. Siempre es bueno que se critique a una filosofía política para ver si resiste o no intelectualmente las críticas, pero en este caso concreto estaría mejor que aquellos que formulan críticas de supuesta incoherencia del liberalismo se intentaran informar antes sobre lo que el liberalismo en estos temas ha venido tradicionalmente defendiendo. Aprovechemos la cuarentena para reflexionar, para pensar, para informarnos sobre aquellos argumentos que queremos formular y en especial si esos argumentos son críticas frente a otras personas o frente a otras ideologías, constatemos, cerciorémonos de que esas críticas están adecuadamente formuladas y de que no son consecuencia de nuestro propio desconocimiento sobre lo que esas filosofías políticas o esas personas están realmente defendiendo.